señoras y señores, senadores, senadoras, ponentes de las jornadas sobre celiaquía efectuadas en la institución del Defensor del Pueblo y que van a intervenir ahora, y participantes en estas jornadas, señoras y señores. Yo no quiero más que darles las gracias por asistir a este acto y porque ustedes han participado muy directamente o indirectamente, pero han participado en una jornada celebrada para estudiar los problemas de personas, familias que tienen personas afectadas por celiaquía. Hemos efectuado un estudio con la participación, eso ha sido fundamental, de expertos en esta materia, de personas expertas y de personas que han trabajado y que siguen estas situaciones y estas circunstancias. Ahora la persona que ha dirigido el trabajo, una de las personas que ha dirigido el trabajo desde la institución, la adjunta Concepción Ferrer, va a explicarles en qué ha consistido y luego les vamos a enseñar pues algunos de los documentos relacionados con el trabajo y con nuestras actuaciones, porque al final estos estudios, estas actuaciones terminan en recomendaciones que hacemos a las administraciones para que tomen nota de no solo de los problemas, sino de las posibles mejoras, ayudas que pueden proporcionar a personas, en este caso, afectadas por la celiaquía. Y luego les daremos cuenta también de cómo están recibiendo las administraciones, que creo que lo están recibiendo bien, con interés, estas recomendaciones que esperamos luego pues, puedan revertir en mejoras, como decíamos, de estas personas. Gracias y Concepción tiene la palabra. ¿Qué hay? Buenas tardes también a todos, senador, senadora, a todos ustedes. Bienvenidos a la sede del Defensor del Pueblo. El pasado 27 de abril registrábamos en las Cortes Generales el estudio La situación de las personas con enfermedad celíaca en España, el informe que ahora les presentamos, el estudio. Un estudio que ha sido fruto de un extenso trabajo que ha debido cubrir diversas etapas que voy a detallarles. Decimos al inicio del estudio que nuestra tarea de tutela de los derechos nos lleva a examinar en detalle realidades específicas, muchas veces vividas por las personas con aparente normalidad, por lo que con frecuencia pasan casi desapercibidas para el conjunto de la sociedad y tal vez por eso no reciben la necesaria atención de los poderes públicos. Una de estas realidades es la de la enfermedad celíaca, una enfermedad, sabe muy bien, que la percepción popular considera menor, a veces incluso no se la considera ni siquiera enfermedad, pero que supone importantes retos tanto a la hora de diagnosticarla, sobre todo en la edad adulta, como fundamentalmente para quienes deben convivir con la enfermedad. La preparación de este estudio monográfico nos ha dado ocasión de reparar en algo que a veces a muchos nos pasa desapercibido, y es que el gluten está en nuestras vidas. Una presencia que tiene raíces culturales vinculadas en la dieta mediterránea, así como a usos sociales muy extendidos y que se ve amplificada por el empleo de este producto en procesos industriales de elaboración de alimentos. La enfermedad celíaca es una enfermedad crónica para la que a día de hoy, como muy bien saben ustedes, no existe más tratamiento que el seguimiento de una dieta sin gluten. Así de sencillo y así de complicado, porque una dieta sin gluten resulta difícil de seguir,
es más cara y requiere mucho control, ya que de no seguirla adecuadamente puede tener graves consecuencias para el enfermo. Como suele ocurrir en el trabajo de esta casa, fueron los ciudadanos los que nos llamaron la atención mediante sus quejas sobre la cuestión. Por eso, desde el Defensor del Pueblo y en respuesta a estas quejas, fuimos realizando diversas actuaciones, principalmente sobre la fiscalidad de los alimentos, el acceso a listados de alimentos confiables o el control de la seguridad alimentaria. Pero entendimos que la cuestión era tan amplia que requería abordarla de manera global. Para ello, comenzamos cursando una serie de peticiones de información a las administraciones públicas desde un triple enfoque que abarcara los departamentos de Sanidad, Servicios Sociales y Hacienda, tanto de la Administración General del Estado como de las administraciones autonómicas. Esto supuso abrir actuaciones con 50 organismos. Además de esto, nos pareció esencial hacer partícipes a los ciudadanos directamente concernidos y recabar de ellos la información que necesitábamos para poder, de esta manera, dar entrada directa a las demandas ciudadanas en este ámbito. Para ello se diseñó un cuestionario cuya respuesta resultara sencilla. Este cuestionario, al que han respondido desde personas muy jóvenes hasta un ciudadano de 89 años, recibió 12.059 respuestas. Un éxito que, en buena medida, se debe al apoyo recibido de las asociaciones de celíacos que actuaron como transmisores de esta iniciativa, cosa que les hemos de agradecer especialmente. Pretendíamos también establecer, por medio de esta vía, un vínculo directo con los afectados, lo que nos llevó a dar oportunidad de incluir en su respuesta al cuestionario comentarios personales, algunos de los cuales figuran al inicio de cada capítulo del estudio. Todas estas personas han sido, como no podía ser de otra forma, invitadas a asistir a este acto de una manera presencial o a través de la retransmisión que se está realizando por medio de las redes sociales. Gracias a todos ellos por su interés y colaboración. Con el rico material obtenido mediante la participación de los afectados, quisimos profundizar de manera integral en las necesidades y en la situación de las personas con enfermedad celíaca y no quisimos hacerlo solos. Para ello convocamos unas jornadas de trabajo articuladas a través de un documento común, lo que llamamos la lista abierta de cuestiones a considerar, en las que contamos con la participación de 27 expertos. Algunos de ellos se encuentran también hoy aquí y otros nos consta que están siguiendo por retransmisión a través de nuestra página web. También a ellos debemos agradecer su colaboración y el que nos ayudaran a entender mejor todas las implicaciones y los necesarios matices del asunto que estábamos analizando. El estudio finalmente elaborado con todos estos elementos toma como punto de arranque lo que los ciudadanos nos han dicho directamente a través del cuestionario al que antes me he referido, para, a partir de ahí, analizar la enfermedad celíaca, su definición, diagnóstico y tratamiento, las connotaciones sociales que conlleva, etc. Sin embargo, podemos decir que una parte central del estudio está dedicada a describir la vida de las personas celíacas. Aquí examinamos las no pocas dificultades con las que se encuentran en sus vidas cotidianas para seguir una dieta sin gluten. Sobre esta base analizamos las actuaciones que realizan las administraciones públicas para apoyar a quienes padecen la enfermedad y examinamos las alternativas de diverso tipo que deberían emprenderse.
entre ellas las de tipo fiscal, que a nuestro entender deben ir más allá de una simple rebaja del IVA. Todo esto nos ha llevado a unas cuantas conclusiones, 28 concretamente, y a una serie de recomendaciones a las administraciones públicas que me atrevería a decir que es la parte más sustanciosa del estudio. Se trata de 22 recomendaciones que se han formulado a un total de 59 organismos en función de sus respectivas competencias, a las que ha aludido y aludirá después también otra vez la defensora en la parte final de este acto. Recomendaciones que esperamos sean asumidas por las administraciones para así mejorar la vida de las personas con celiaquía. A mí solo me queda ahora ya reiterarles el agradecimiento a todos ustedes por su presencia, así como a cuantos han colaborado en este estudio. Muchas gracias. Bueno, pues mientras se sientan las personas que han decidido poner su cara, pues para poder mantener más un coloquio que un debate en el día de hoy, y que queremos darle las buenas tardes a todos, a ellos y a todos ustedes, y hemos querido que la parte central de este acto pues, tuviera como protagonista a representantes de los grupos de personas que han ayudado a lo largo del proceso y que están directamente implicados en este tema que nos ocupa. Por eso hemos pedido a 4 personas que aceptaran subir a esta tarima y mantuvieran, como digo, un coloquio, que puede o no acabar en un debate, eso a su criterio lo dejamos, articulado sobre los contenidos del informe. Nuestros invitados de hoy son por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, FACE, que es una entidad que agrupa a unas 20.000 asociados, cuyo objetivo fundamental, obviamente, está en trabajar con vista a la unidad de acción para conseguir el apoyo a las personas celíacas, a sus familiares y a la realización de campañas de sensibilización y concienciación. Está hoy con nosotros Jon Zabala Bezares, que es abogado por la Universidad de La Rioja y presidente en estos momentos de la Federación, y que en su momento fundó FACE Joven, parte del problema que en su momento bastante reciente, porque como se puede ver es persona joven todavía, enfocando los problemas que tienen los niños y los adolescentes cuando reciben el diagnóstico de celiaquía. A su lado, y en representación de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, está Luis Fernández Salazar, que ha estado ya colaborando con nosotros, como lo ha hecho FACE, en el propio proceso de preparación de este estudio, y que es actualmente el secretario de la Sociedad Española de la Enfermedad Celíaca, una sociedad que intenta ver la enfermedad celíaca con carácter integral, en la que evidentemente hay profesionales del mundo de la salud, pero también provenientes de otras disciplinas, incluso de la empresa y de los propios personas interesadas a título personal. Él es doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente es profesor asociado a Ciencias de la Salud en la Universidad de Valladolid, donde es también facultativo especialista en la sanidad de Castilla y León, y concretamente su trabajo se basa principalmente en la gastroenterología y la endoscopia digestiva. A continuación se encuentra el profesor Jesús Román Martínez, presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, que también colaboró con nosotros en la preparación de este informe, y que su asociación también, con un carácter marcadamente transversal, busca ayudarnos a saber cómo nutrirnos, que no es poca cosa. Él es profesor de la Universidad Complutense, concretamente de la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética, y ha sido, como les digo, una de las personas con las que hemos podido contar y que nos ha enriquecido con sus saberes, que son muchos y variados, en la preparación de este estudio. Y por último, nos acompaña en el estrado Julio Simarro Esplá, socio y director comercial de la empresa Congalsa, que es una empresa gallega situada en la Pobra do Caramiñal, que tiene, pues si es cosa meritoria destacarlo en estos momentos, 300 empleados,
y que, según nos ha dicho pues, un ratoncito, factura una facturación superior a 80 millones de euros año. Y que además, y él es corresponsable de ello, pues bueno, él estudió negociación estratégica en Harvard, pues tiene presencia en 25 países y lugares tan dispares como Hong Kong y los Países Bajos. Congalsa es una empresa que se dedica a distribuir alimentos congelados para bares, restaurantes y grandes superficies, muy diversa y que no vamos a decir aquí, pues para no incurrir en publicidad. Y la verdad es que nos parecía muy importante pues, tener esa aproximación, ese perfil suyo de cuánto cuesta poner en el mercado y cuánto cuesta, digamos, desde la perspectiva del celíaco, de la persona con enfermedad celíaca, llegar hasta esos alimentos que nos ofrecen. Bueno, pues presentado está, y sin más de dilación, nosotros lo que vamos a hacer es plantearle unas preguntas y a partir de ahí, ustedes mismos, ¿no? Y la primera, no puede ser de otro modo, a John. John, ¿qué supuso para ti saber que eras celíaco? Y como no vamos a hacerte trabajar solo, pues también hacia el resto, a todos los que quieran, nos parece, o nos ha parecido deducir del estudio que hoy presentamos, que existe consenso en que hay un desconocimiento social sobre este padecimiento y una cierta banalización, si se me permite. Y yo les pregunto, desconocimiento social, desconocimiento entre los agentes económicos y públicos y también, y en tal caso, en qué medida, desconocimiento incluso entre los agentes sanitarios. Primero John y después quien quiera. Bueno, pues buenas tardes a todos. Cuando me diagnosticaron lo hicieron a los 19 años y en primer lugar yo estaba enfadadísimo porque no entendía cómo después de tantos años estando enfermo, visitando a tantos médicos, mis padres me han llevado a tantos médicos privados, seguridad pública, el médico digestivo lo veía clarísimo que era celíaco y estaba enfadadísimo porque, claro, me dijeron que no podía comer todo lo que yo comía, que era pan, pizzas, bocadillos, lo que come un chaval de 19 años, y encima mi madre estaba contentísima. Entonces, yo no podía entender cómo mi madre estaba contenta, que me decían que tenía una cosa crónica. Yo lo vi muy mal al principio, porque claro, hubo un médico que me dio una lista de todo lo que no podía comer, que era todo lo que yo comía, y me dio la tarjeta de la Asociación de Celíacos de La Rioja, yo soy de Logroño. Y entonces, claro, en ningún momento el médico me dijo que había productos específicos para nosotros. Entonces, claro, yo dije, yo no voy a poder volver a comer en mi vida. Me fui a casa, además solo andando, me puse delante de una panadería y empecé a llorar, porque claro, yo adoraba el pan y era veneno para mí. Y era una cosa totalmente desconocida porque yo no había oído hablar nunca de lo que era celíaco y que podías enfermar por comer pan, harinas, era una cosa totalmente desconocida. Y luego ya, gracias a la Asociación de Celíacos de La Rioja, me explicaron que había productos específicos para nosotros. Cuando ya fuimos a hacer la compra, vimos lo carísimos que eran y hace muchos años no eran tan ricos como ahora. Y bueno, entonces yo decía, madre mía, me tengo que comer yo estas magdalenas, este pan de molde que no hay quien se lo coma. Y encima me sentía responsable porque, claro, mis padres tenían que gastar un dineral para que yo desayunase una tostada, unas magdalenas o comiese pasta 2 veces por semana. Me sentí fatal. Por eso, desde el primer momento empecé a colaborar con la Asociación de Celíacos de La Rioja y luego ya me metí en la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, FACE, y a día de hoy soy el presidente. O sea que la verdad que me cambió la vida. Para bien, gané en salud, aunque ahora mismo me han operado del hombro y no parece que he ganado en salud, pero he ganado en salud mucho y la verdad que, bueno, de una cosa totalmente desconocida hace muchos años, poco a poco ya se va conociendo más de la enfermedad. Yo creo que en tu caso es paradigmático en el sentido de haber estado de médico en médico hasta que a lo mejor el que te diagnosticó de enfermedad celíaca lo vio rápido. Quiero decir que porque era probablemente el médico que se sabía la enfermedad celíaca. Entonces, esto hace ya unos cuantos años, ¿no? De todas formas. Unos 15 más o menos. Sí. Quiero decir que hace 15 años la enfermedad celíaca, los pediatras se la sabían perfectamente, desde hace muchísimos años, una enfermedad que ha sido clásica en pediatría, los pediatras han seguido siempre al dedillo, pero los médicos de adultos, aunque tuviesen 19 años ya adulto, los médicos de adultos no. Esta enfermedad ha aparecido en adultos hace 15, 20 años. Los gastroenterólogos de adultos hemos sido los que hemos empezado a verla, pero hemos tenido un poco que ir enseñando a otros especialistas a verla y a reconocerla. Y la verdad es que siempre el médico de atención primaria es el que tiene que hacer el filtro, es el trabajo más duro dentro de la sanidad española. El médico de familia es el que tiene que hacer frente a, digamos, a filtrar al paciente que hay que ver mejor, que hay que ver peor.
Y bueno, yo creo que las cosas han cambiado de todas formas. No, obviamente seguirá habiendo casos difíciles, casos que se tardan en diagnosticar, pero creo que ahora mismo el médico de familia y la mayor parte de los sanitarios del sistema sanitario español creo que piensan a partir de unos síntomas por lo menos relativamente claros, creo que pueden pensar en la enfermedad celíaca y pedir las pruebas que deben hacer pensar en la enfermedad celíaca y hacer un diagnóstico relativamente rápido. Por supuesto que va a haber siempre casos difíciles, casos que van a tardar, casos complejos, pero creo que... Yo creo que es que los celíacos somos tan complejos, tenemos es una sintomatología tan compleja que muchas veces a los especialistas se los escapa y nos deriváis de médico a médico. Es un periplo lo que sufrimos, bajas, es que a las asociaciones nos llegan gente de 70 años que lleva toda la vida enferma, y es cierto que normalmente los que más diagnosticaban antiguamente, los que nos venían a las asociaciones eran de pediatras, niños. Pero si al pediatra ya se le escapaba, en esa edad ya se le escapaba, venía muy poca gente de adultos. Y ahora sí están llegando más, pero claro, con casos ya muy dramáticos de gente que ya viene hecha polvo. Y luego otra cosa característica es el tratamiento, ¿no? Es decir, celíaco, dieta sin gluten, contacto con la asociación de celíacos y hasta luego. Es decir, que eso probablemente sea un poco la pauta de tratamiento más habitual que hacemos, porque no tenemos... En el sistema público de sanidad no hay ahora mismo el papel del dietista o el nutricionista o alguien que dirija un poco. Es que no es tan fácil comer sin gluten. Ya que estamos en eso, y os interrumpo, ya me disculpáis, ¿dónde están las principales, ya ha señalado una, dónde están las principales dificultades en ese ámbito? Y os queríamos plantear a todos, ¿notáis diferencias significativas en el conjunto del territorio nacional en cuanto al diagnóstico y al seguimiento? Porque tú planteabas, Luis, que el problema principal está, bueno, vaya usted corriendo. Nos decía un ciudadano ahora mismo, los médicos te mandan a asociaciones y son ellas las que hacen el trabajo de las instituciones. Acaba de salir y lo he anotado, es decir, ¿dónde está hay dificultades a estos efectos? ¿Hay un Eldorado de los celíacos en España, tanto en el diagnóstico como en la prevención? ¿Y en qué medida, añado para abrir más todavía si cabe, en qué medida esta llamada moda de la celiaquía puede ser buena, mala o regular? ¿Quién se anima? La diferencia de diagnóstico te toca a ti. La diferencia diagnóstica ya poco se ha dicho. Los síntomas son muy amplios, muchas veces son muy vagos, poco concretos. Hay una prueba de laboratorio muy útil, sobre todo en gente joven, pero que en adultos pierde sensibilidad, que es la transglutaminasa, la serología. Y luego la prueba definitoria, en principio en el adulto, se hace con una gastroscopia y la toma de biopsias de duodeno. Eso debiera permitir el diagnóstico. Entonces, no es difícil hacer eso. El problema está que hay que pensar en la posibilidad de enfermedad celíaca y los síntomas a veces son vagos. Quiere decir que hay síntomas claros, diarrea, anemia ferropénica, deficiencias nutricionales, pero luego hay astenia, letargia, elevación de transaminasas. Hay síntomas poco objetivos, poco claros. Y luego, la sensibilidad, como digo, la serología no es alta. Si se hacen las cosas relativamente bien y se hace la biopsia del duodeno, no debería haber dificultades en el diagnóstico. Otro problema que surge aquí es lo que decías, Bartolomé, en cuanto a la moda. Toda la dieta sin gluten en los últimos años ha tenido mucho auge y ahora vienen muchas veces a la consulta pacientes que ya han iniciado una dieta sin gluten, que se encuentran mejor, que han mejorado sus síntomas. En esas personas el diagnóstico todavía puede ser un poquito más complejo, porque las lesiones ya han empezado a revertir, han empezado a desaparecer, pero el tratamiento no es el adecuado, porque la dieta sin gluten tampoco la hacen de una forma firme, la hacen de una forma que se encuentran más o menos bien, pero no la hacen al 100%. Entonces eso es una dificultad más. Y luego el tratamiento es lo que me parece también muy difícil de hacer. Y ahí sí que los gastroenterólogos, francamente, esto nos supera. Quiero decir que el seguir la dieta nos parece que ya no nos compete a nosotros. Quiero decir que podríamos tratar de hacerlo, pero se nos va. Por eso consideramos que probablemente dietistas y personas especializadas en esto pues debieran implicarse o tener parte del sistema sanitario que siguiese a estos pacientes. Jesús ha sido invocado, así que... Le he pasado la pelota, pero lo cierto es que hay una faceta poco manejada o de la que se habla poco,
y que tiene que ver con quién da la información y quién educa o transmite el conocimiento a los padres y, por supuesto, a los pacientes. Porque esa pelota se le pasa siempre o casi siempre a la asociación. Claro, la asociación ahora hay que reconocer que tiene un tejido asociativo pues, bastante potente, muy bien formado desde hace mucho tiempo, pero claro, hace años tampoco era así. Yo creo que es una dejación de funciones por parte de la sanidad pública el que no haya esa formación, esa educación también en la sanidad pública, sin desmerecer la labor de las asociaciones, pero que no llegue un paciente nuevo. Yo me imagino la madre que le acaban de decir que su hijo es celíaco, 1 año, 2 años, 3 años, aunque ahora ya a lo mejor ya lo ha oído, ya conoce gente, porque ahora es algo un poco más genérico, ¿no? Pero hace tiempo que te dijeran eso y te dieran una tarjeta para ir a una asociación, bueno, te ponía un poco, te daba un poquito de angustia, porque ¿yo qué hacía? ¿Yo qué tengo que hacer? Yo no puedo comer nada, ¿no? Que decías tú. Entonces, pasarle esa responsabilidad a una asociación creo que no es lógico tampoco. Que está muy bien que esté la asociación, que sea lo más potente posible, pero luego debe haber una potencia educativa y una potencia sanitaria que la tiene además por parte de la sanidad pública. Es decir, en primaria tiene que hay enfermeras preparadas. ¿Por qué no puede haber dietistas y nutricionistas que se dediquen a educar, a enseñar, a quitar el miedo? Sobre todo, no te preocupes, que no pasa absolutamente nada. Si hay una medicación tremendamente barata que se llama fruta, verdura, carne, pescado, no pasa nada. Luego ya vas a tu asociación y que te pase la lista de esto, la lista de aquello y te dé un curso de... En fin, la labor diferente que puedan hacer las asociaciones, pero que no signifique la dejación total por parte de la sanidad pública o privada, que es que realmente está ocurriendo eso. El diagnóstico perfecto, es fácil o no tan fácil, pero ahora te vas a la asociación. Menos mal ahora que tenemos fabricantes que fabrican productos sin gluten, porque claro, hace 20 años esto era una guerra tremenda, de verdad. O sea, salir a cualquier sitio era terrible. Es decir, que, porque claro, si me permites 2 segundos, yo me sé la celiaquía de un libro hace 30 años, pero eso no existía. Era en un libro, créanme, en la calle tú no conocías a nadie que fuera celíaco, hasta que unos años después resulta que sí lo conozco en primera persona, porque tengo un hijo celíaco. Y yo, que sé lo que es, casi me da un ataque, digo, ¿y ahora qué hago? O sea, no quiero ni pensar cómo era el suceso de una madre, de un padre, que lleguen y que le digan, en un proceso mal diagnosticado muchas veces, hace años. Ahora es mucho más fácil, pero sigue habiendo una sensación, bueno, pues de nervios, de angustia, ¿y yo qué hago? Porque no hay que olvidar aquella famosa frase de la Asociación de Celíacos, que es: el gluten es como Dios, está en todas partes. Entonces eso te pone muy nervioso. Perdón. Y menos mal que Julio, fabricantes ahora me garantiza que puedo comer algo sin gluten. Sí. Yo un poco lo que quería decir es cierto que realmente lo que existe es una falta grande de formación. La gente no conoce, hay falta de conocimiento, ¿no? Nosotros incluso como fabricantes hemos realmente empezado a aprender algo cuando FACE, en un proceso de certificación, nos empieza a formar a nosotros y a todo el personal para poder entender un poquito más en lo que consiste, ¿no? Evidentemente, pues, si no se hace eso, pues queda relegado simplemente a las áreas de control de calidad o a las áreas de productivas, pero realmente creo que en ese sentido FACE, y me gustaría aquí reconocerlo también, que hacen una labor fantástica porque han formado y han capacitado a todo nuestro personal, que es fundamental para luego realmente que las prácticas sean adecuadas y que no exista ningún tipo de contaminación cruzada y que las cosas se hagan. O sea, además que hay que certificar producto a producto, que no es certificar solamente el proceso, ¿no? Con lo cual realmente creo que la falta de formación subyace en la mayoría de estos problemas que estamos hablando, ¿no? Y creo que efectivamente la sanidad pública o la sanidad privada podrían hacer más, pero bueno, mientras existan organismos como FACE que lo hagan, pues también por lo menos hay alguien que nos puede contar cómo gestionarlo, ¿no? ¿Puede decir un segundo? Y 2. Es que realmente nosotros no tendríamos que estar elaborando la lista de alimentos. Nosotros, la federación se nutre de los fondos de las cuotas que pagamos los socios. Entonces, ojalá que ese listado de alimentos sea gratuito para todo el mundo, ojalá que no tengamos que invertir nuestro dinero de los socios, porque no tenemos ayudas, en la elaboración de una lista de alimentos libres de gluten o aptos para nosotros. Durante muchos años hemos estado realizando competencias que siempre hemos entendido que eran de la Administración,
pero la administración, por lo que sea, no lo hacía. Yo siempre he dicho que los celíacos no hemos dado pena. Bueno, igual doy por el brazo, ¿no? Pero no damos pena. Aquí yo estoy viendo hoy muchos celíacos, no se nos nota, si no estamos muy enfermos, no damos guerra a la sanidad. Y una vez que nos diagnostican y llevamos una dieta libre de gluten, ahí recuperamos, nos ponemos buenos, no damos guerra, no vamos tanto al médico. Entonces, somos unos enfermos muy cómodos para la administración. Y realmente las competencias que hacemos nosotros estaríamos encantados de que las hiciese la administración, porque si nosotros podemos, gracias a las cuotas de nuestros socios, la administración tiene muchos más medios y podría llegar a a todas las empresas, porque has dicho anteriormente, y lo quiero resaltar porque yo siempre me quedo con lo positivo, no sé si has dicho El Dorado, no, sí lo había, pero España, no lo habéis dicho. España. Somos referente mundial en seguridad alimentaria referente al gluten, y comparándonos con Italia, Reino Unido y España. Siempre somos ejemplo fuera de nuestras fronteras y siempre es bueno decir todo lo bueno, no quedarnos solo con la parte negativa. Somos un referente gracias a empresas que han sido han tenido esa consideración y ese guiño hacia los celíacos, que al final también venderéis más y tendréis más ingresos, y de profesionales que se han ido formando y diagnosticando, y de asociaciones y restaurantes, hostelería. Esto es que ser celíaco no es fácil. O sea, España lo estamos haciendo fácil, pero por todos estos agentes que hemos estado trabajando en el informe que se presenta hoy. Por eso, realmente, para mí, hoy es un día muy importante y estoy muy contento de formar parte de esta presentación, porque que se haya, gracias a la Oficina del Defensor del Pueblo, que se haya reunido a tantas entidades, a tantos médicos, a tantos celíacos anónimos que han, a través de sus encuestas, esto para nosotros, los celíacos y la Federación, es una herramienta tan buena que no teníamos medios de hacerlo. O sea que realmente, gracias a este informe, nosotros ahora ya vamos a poder dar la guerra que ya la dábamos, pero a las administraciones, porque no solo lo decimos nosotros, lo dice la Oficina del Defensor del Pueblo. Pues en ese de dar guerra, hay una cosa para los celíacos, nos lo dijeron así, he tomado una frase que sale en el propio informe, de un celíaco anónimo, una celíaca. Cuando sales a un restaurante, te dicen que los platos son gluten free, pero no tienen en cuenta la contaminación cruzada. O nos dicen, bueno, lo mismo tiene un poquito. Nos cuesta mucho encontrar buenos profesionales en restauración bien informados sobre la enfermedad celíaca. Y la pregunta que os proponemos es, ¿qué deberíamos hacer para optimizar las tareas de inspección y control de los poderes públicos de una manera asumible para todos? Y en esto de asumible para todos, lo que estamos hablando es si cabe una fórmula de colaboración público-privada para no tener que reproducir cosas que ya está haciendo la sociedad civil y que luego no acaban de fructificar, que era uno de los temas que no salía. Y al hilo de eso, ¿es igual ser celíaco en Madrid que en una zona rural de Galicia? Julio. Bueno, yo desde ahí puedo opinar poco porque no soy celíaco, afortunadamente, pero ni tengo familiares, pero sí tampoco soy gallego, pero resido en Galicia desde hace 20 años. Pero bueno, lo que sí diría es que efectivamente cuanto más rural es la zona, cuanto más alejada de las grandes ciudades, pues siempre es más difícil, evidentemente, tener acceso a la información. Eso está claro. No sabe lo mismo el que vive en Madrid o el que vive en Barcelona o el que vive en Sevilla que el que vive en un pueblo pequeño de Galicia o de Albacete, qué sé yo. Entonces, yo lo que diría, yo tengo amigos que tienen hijos celíacos y creo que los mismos problemas más o menos se ven extendidos en toda la gente, ¿no? Creo que existe una falta de capacitación muy grande en la hostelería, eso sucede. Todos tenemos anécdotas o historias que ya no son anécdotas, evidentemente, por la gravedad, pero de gente que se intoxica en restaurantes y en bares porque realmente no se ha hecho un trabajo adecuado por parte del hostelero, ¿no? Evidentemente es algo que se debería de atajar, ¿no? En cualquier caso, la hostelería siempre ha sido el gran problema. Es decir, en tu casa aprendes, bueno, puede tener su dificultad, pero no tiene mayor problema al final. Incluso es estupendo porque descubres que la paella le pones azafrán, de verdad. No hay que echarle colorante. En fin, hay muchas cosas que funcionan muy bien. En tu casa no tienes ningún problema. No tienes por qué comprar harina, compras harina de maíz. Bueno, el chorizo, si lo vas a comprar, ya lo compras sin gluten para todo el mundo. Es decir, toda la familia come sin gluten.
Punto. No hay mayor dificultad. La gran dificultad, sobre todo, fuera de las casas, la hostelería.Í se entronca con la pregunta anterior que hemos dejado colgada, aquello de la moda sin gluten, si ayuda o no ayuda. Hay que reconocer que tiene dos facetas. La primera, que ayuda. Es decir, nadie sabía, o muy poca gente sabía lo que era la celiaquía hasta que las famosas dicen que la dieta sin gluten es estupenda. Y dicen, estoy más guapa, más delgada, me siento mejor. Claro, había dejado los bocadillos de panceta, había dejado de comer pizza, estar mejor. Pero gracias a eso, digamos que se ha difundido. Ahora es más fácil entender qué es. Y encontramos muchos sitios gluten free, entre comillas. En el aeropuerto, tú vas al aeropuerto, es una maravilla. Hay sin gluten prácticamente todo lo que quieras. Es decir, hay una mayor facilidad, pero es una facilidad que tiene una segunda faceta, que es la parte engañosa. Hay gente que no está capacitada, que realmente no sabe y que dice gluten free sin saber lo que está diciendo. Incluso no sabe ni qué significa. Con lo cual, la contaminación cruzada, alimentos que no tienen esa garantía de no tener gluten, en fin, no es una broma. Y como se está mezclando la parte, vamos a llamarle lúdica, de ¿no? Yo es que leí que sin gluten uno se siente más joven, pues yo dejo de hacerlo. El celíaco puede confiarse pensando en que es verdad que eso es sin gluten y podemos tener más problemas de los que teníamos. Es decir, ahí es muy importante la profesionalización del sector industrial en un sentido amplio, desde el que fabrica productos de fábrica a simplemente el restaurante de tu barrio que dice que quiere poner dietas sin gluten porque, claro, tiene ahora un volumen de clientes importante. Porque esto antes, ¿por qué no había pan sin gluten en el aeropuerto? Porque no había negocio. Ahora todo es negocio. Porque las grandes superficies tienen, ahora no hay una empresa que tenga pizza sin gluten. Ahora que yo sepa hay 4 o 5 que hacen pizza sin gluten. Ahora sin gluten lo hay todo. Creo recordar que hubo hasta problemas en su momento, ahí me corregirás tú, con las hostias, con perdón, consagradas de la iglesia, que para que las pusieran de maíz fue complicado. Porque no era volumen. Ahora volumen es muy grande, hay posibilidades de encontrar teóricamente comida sin gluten en muchos sitios, pero es muy importante que se avance en la seguridad. Y hay que recordar que en Estados Unidos y en otros sitios el gluten se considera un contaminante igual que el mercurio, el plomo o los alambres en la comida y por lo tanto se incorpora en los sistemas de seguridad alimentaria, en los controles, la garantía de calidad. No es más complicado que eso tampoco. Jesús, y hablando de eso, de seguridad, hay una directiva europea que permite una cosa, que es poner una leyenda que es contenido muy reducido en gluten para alimentos que tengan por encima de 20 partes por millón de gluten y por debajo de 100. En el estudio salió que esto era un retroceso, y así lo recoge el estudio porque era un consenso unánime de todas las personas a las que consultamos, que era peligroso para la seguridad de los celíacos y que además ofrecía una información no seria. Pero con Bruselas hemos topado. La Defensora del Pueblo ha pedido en una recomendación al Gobierno que le haga ver a la Comisión el riesgo que esto tiene. Lo que os pedimos y os preguntamos es, todo esto está muy bien, parece que nos dijeron las asociaciones que habían llegado a acuerdo a este respecto con la empresa de alimentación española para que no se comercializaran este producto en España. Pero claro, vivimos en un estado de libertad de circulación de productos y mercancías. ¿Va a ser suficiente? ¿Este es un riesgo que nos tiene que preocupar? Nosotros, desde la Federación, siempre hemos recomendado el sin gluten. Se ha luchado muchísimo durante muchos años, hemos estado en muchos grupos de trabajo a nivel europeo, hemos hecho alegaciones al reglamento para intentar que solo salga el sin gluten, no el bajo contenido en gluten. ¿Por qué? Porque a día de hoy hay empresas que están fabricando, produciendo alimentos muy buenos que si se puede bajar esos niveles de gluten, ¿por qué? Pudiendo comer con 6 partes por millón, tenemos que estar comiendo con 50 partes por millón. Creo que la educación que ha habido en España con el sin gluten es sin gluten, no bajo contenido en gluten, y realmente la cultura mediterránea, que es que además en las reuniones que tenemos en Europa, porque pues, vamos a la AOEX, que es la Federación de Asociaciones de Celíacos de Europa, Europa está dividida. Por eso ha salido esa segunda leyenda de bajo contenido en gluten. Los nórdicos, por lo que sea, ellos siguen comiendo con esos
esas cantidades de gluten, pero en los países mediterráneos somos lo más estricto que podemos con el sin gluten. Por eso, la educación que hemos dado a nuestros socios es intentar ser exigentes tanto con restauración, con empresas, y ellos han hecho un esfuerzo. Si esas empresas han hecho un esfuerzo enorme para conseguir productos con los niveles de gluten más bajos posible, ¿cómo el resto no lo hace? Estamos hablando... Yo ahí tengo, digamos que el comentario que os haría en ese sentido es que al final el poner más o menos partes por millón, en el fondo es cuánto estás dispuesto a invertir para sectorizar una unidad productiva e independizarla y que no haya contaminación cruzada. En el fondo todo se reduce a eso. Es dinero. O sea, si tú realmente quieres estar, porque estamos hablando de 20 partes por millón, yo creo que FACE incluso habla de 10. Nosotros bajar al mínimo posible. Bien, pues si tú quieres certificar, como es nuestro caso, los productos con ese símbolo, porque crees que es la forma más adecuada de lanzar el producto al mercado, al final lo que tienes es una inversión. Tienes que hacer una fábrica específica para eso y entonces ahí ya luego entrarán los problemas de coste que seguramente abordaremos un poco más adelante. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que si tú no tienes la suficiente masa crítica como para poder amortizar una instalación y luego a eso le sumas los costes de los ingredientes de los que hablaremos, pues al final termina saliendo más caro, ¿no? Entonces, yo apoyo efectivamente que vayamos a un producto con la mayor seguridad alimentaria posible, eso está claro, por eso nosotros hemos ido por ahí, pero es evidente que el que no lo hace tiene un diferencial de coste con respecto a nosotros y va por ahí. En cualquier caso, tiene los días contados por rentabilidad. Es decir, en España, con la educación que tenemos, un sueco no sé lo que comerá, pero en España, con la educación que tenemos, tú coges en el estante del supermercado sin gluten y bajo en gluten, no sé cuál vas a comprar. Es decir, es como si compraras una mayonesa y te pusiera con poca salmonela. Creo que va a vender poco. Muy bien, pues está bien eso. Junto a la seguridad, la otra cuestión que más sale en el estudio es el tema del sobrecoste que supone, ya lo ha dicho Julio, así que entramos de lleno en él. Nos decía Jesús en el estudio, en los debates de preparación del estudio, que él hablaba de una cosa que nos gustó mucho, la cuota de estómago. Venía a decirnos, mire usted, llenar el buche, con perdón, cuesta un dinero, y no es lo mismo llenarlo de unas cosas que llenarlo de otras. Si yo dejo de tomar pan para tomar marisco, pues es evidente que el costo es mucho mayor. La cuestión es, hablo de los productos específicos y no de productos que no tienen por qué contener gluten, ni en su forma preparada. ¿En qué parte está justificado, esto no miro a nadie, Julio, el sobreprecio de los productos? ¿Y podemos esperar que ese incremento, ese sobreprecio de los productos, se vaya convergiendo como consecuencia de la mayor demanda y en qué medida? Bueno, yo desde el punto de vista de la justificación, antes apuntábamos algo al respecto, ¿no? A nosotros qué más nos gustaría que el producto fuera tan competitivo y tan barato de fabricar como un producto que no tuviera estas restricciones, ¿no? Es evidente que si tú tienes que hacer un producto en una unidad específica, hasta que no eres capaz de tener la masa crítica suficiente como para poder fabricar en volumen, es difícil que el coste converja. Luego, por otro lado, no hay que olvidar que las harinas, por ejemplo, que se utilizan, la harina de trigo pues, es una harina pues, muy económica, pero las otras harinas que se utilizan, que no tienen gluten, pues guisante o garbanzo u otras harinas o maíz, pues son harinas que cuestan prácticamente el doble o en ocasiones el triple de lo que cuesta una harina de trigo convencional. Entonces, se justifica tanto por la carestía de los ingredientes que se utilizan como por el proceso en sí. Ahora, es un reto también para la industria, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer eso es una realidad hoy y de nosotros depende cambiar esa realidad. O sea, nosotros tenemos que apostar porque cada vez el producto sin gluten sea más parecido en coste al producto que no tiene esta restricción. Y eso es desarrollo, es innovación, es hacer cada vez más productos sin gluten porque de esa manera puedes tener una mayor masa crítica que te permita amortizar las instalaciones. O sea, yo creo que depende de nosotros también, pero es un recorrido, no voy a decir largo, pero es un recorrido que va a llevar su tiempo, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Sí, no. Yo lo que quería apuntar también, que se ha quedado antes en el aire, cuando has dicho si es diferente un celíaco de Madrid que de Galicia. Sí. Aparte del medio rural o la ciudad, yo la gran diferencia que veo depende de tu renta, es decir, depende de lo que tu familia gane o que tú ganes, porque desde luego puedes vivir en Madrid, en el centro de Madrid, pero como
que no tengas unos ingresos económicos suficientes, desde luego a tus hijos no vas a poder dar pan todos los días, no vas a poder comer pasta. O sea, para mí el tema primordial es el económico para poder entrar a hablar de poder adquirir productos específicos sin gluten. Y aparte de eso, también la industria tiene que hacer un esfuerzo en mejorar la calidad de esos productos sin gluten. No solo precio, no solo que se parezcan a los productos con gluten, sino también que no tenga tantas grasas saturadas, porque muchos celíacos tenemos unos niveles altos de colesterol. Entonces, sí que sé que algunas empresas están empezando a hacer un esfuerzo utilizando pseudocereales para conseguir un mejor valor nutricional de esos productos, que también es muy importante, no solo el precio, sino la calidad de esos productos. Muy bien, pues el precio precisamente es la siguiente cuestión que os queríamos plantear. Según nos dice Julio, hombre, vamos avanzando, pero será una cuestión a medio y largo plazo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Las personas con enfermedad celíaca nos dicen, mire, yo tengo una enfermedad crónica cuyo único tratamiento por el momento es la dieta. ¿Qué es el único tratamiento? Nos lo ha dicho la Administración, porque hemos preguntado si había un estudio, en fin, en un grado, y nos ha dicho que no. Hay alguna cosa para casos no remitentes, pero bueno, no hay nada por el momento. Una dieta que es más cara. Y nos dicen, para los medicamentos hay copago. ¿Y dónde está mi copago? Cuando nosotros hemos analizado en la parte cuarta del informe la alternativa de ayudas públicas, pues la verdad es que hay varias versiones, y esto va un poco por barrio. Italia es como el dorado europeo en materia de celíacos, porque tomaron conciencia también por elementos culturales muy pronto. Pero bueno, hay posibilidad de ayudas directas, de desgravaciones fiscales, de incentivo a la industria, con las dificultades que esto puede llevar en el ámbito europeo, de apoyo a las pymes, se ha pedido de hostelería y restauración para que puedan hacer los necesarios cambios, el desarrollo del llamado espacio sociosanitario. Pues como se decía en los exámenes, de todas esas y alguna más que seguro que no se nos ha ocurrido, digan cuál es su opción preferida y justifiquen su respuesta. Yo, desde luego... Yo me mojo, si queréis, por la parte de la industria. Mojarse todos, incluso. Así, un poco lo que yo diría en ese sentido es desde... Yo creo que la carrera de la industria, al final, es como ha sucedido en cualquier otro tipo de producto a lo largo de la historia. Primero con la demanda, ahora hay una demanda creciente. Con la demanda creciente llega la oferta creciente. Con la oferta creciente llega la competencia. Y con la competencia llega la reducción de coste. Entonces, ese es un recorrido que tiene pues, una duración en el tiempo. No sabemos muy bien cuál va a ser. El producto para celíacos hoy es más barato que lo que era hace 2 años y hace 3 y hace 5. Entonces es evidente que el coste se está reduciendo, pero evidentemente nunca llueve a gusto de todos, nunca va lo suficientemente rápido como para el que se lo tiene que pagar. Está claro que la industria va a tener que hacerlo, lo va a hacer quiera o no quiera, porque lo va a hacer por la competencia, no porque nadie se lo vaya a obligar, sino más que la competencia. Pero luego además yo creo que tendría que haber ayudas igual que las hay para el resto de las personas que están enfermas, y creo que debería haber. Luego ya nos topamos con lo de siempre, que es decir, es un presupuesto donde hay ingresos y hay gastos, y al final pues, uno tiene que elegir dónde meter esos gastos, pero es evidente que si las personas no tienen otro acceso salvo esa dieta, pues igual que se ayuda a otros colectivos, pues esto debería estar contemplado también. El problema que siempre tenemos cuando mantenemos reuniones con la Administración o con los ministerios es que te dicen, ¿y sabéis cuántos sois? Es decir, la propia Administración a día de hoy no sabe cuántos celíacos hay en España. Porque claro, no es lo mismo hablar de 200 que de 200.000 que de 2 millones de celíacos. Pero, según los médicos, de cada 100 personas hay un celíaco. Muchos están sin diagnosticar, que eso es gravísimo para su salud. Pero claro, la Administración yo creo que no se pone a hacer sus números hasta que no sepa cuántos celíacos estamos diagnosticados realmente en España. Para mí, ayudas directas. ¿Por qué? Al celíaco. Problema que tenemos con la declaración de la renta, que se desgrave de la declaración de la renta, que está muy bien, que hay mucha gente que gana poco que no tiene que hacer la declaración de la renta. Porque yo al principio decía, siempre que iba al ministerio, de la declaración de la renta, pero claro, luego pensando, claro, es que hay gente que son además los más necesitados y los que más ayuda necesitarían para adquirir productos sin gluten, que no están exentos de la declaración de la renta. Entonces esa gente se queda sin ayudas y eso no puede ser. Entonces, por ser celíaco, como hace Italia, por ser celíaco tienes tantos euros al mes, porque en Italia no conciben que una persona no coma pizza, no coma pasta. Y en España tenemos que entender que no se puede vivir sin unas tapas fuera de casa, pero
no solo porque digamos nosotros, los dietistas, nutricionistas dicen que a un niño para su desarrollo tiene que comer pasta, bocadillos y un montón de cosas que nosotros estamos excluidos. Entonces, la panacea no la sé, pero tiene que haber ayudas. Eso lo tengo clarísimo. Yo creo que se te ha olvidado una silla aquí para el señor Montoro y que nos contara cómo lo enfocaría, pues yo creo que lo tendría mucho más claro que nosotros. A ver, yo creo que hay que distinguir algo básico, es el producto de lujo. Claro. No hay un producto pues, de capricho, vamos a llamarlo así, pues galletas con chocolate y no sé qué. Pues bueno, yo creo que no es de primera necesidad y hay productos de primera necesidad. Pan, claro, que no es lógico que alguien que no tenga recursos económicos, un trozo de pan son 4,50. Es decir, no hay quien lo pague, sobre todo todos los años, ¿no? Un pan rallado es carísimo. Claro, entonces hay esos productos básicos sí hay que darles alguna solución fiscal, que no sé cuál es, si vía declaración de la renta, que tiene sus dificultades, o por otro camino, pero luego alguna solución para gente que tiene menos de unos ingresos determinados, pues no cabe duda que habría que... Y es que además en muchas familias no hay solo un celíaco, sino es el padre y 2 hijos. Quiero decir que es que no solo hay un celíaco por familia, hay casos que nos vienen a las asociaciones con 4 y 5 componentes de esa familia que son celíacos. Yo no sé cómo llegan a fin de mes para poder tener una dieta equilibrada. Luis. No, únicamente una reflexión a propósito de lo que decía antes John, que es un poco el hecho de que haya pacientes sin diagnosticar. Evidentemente, si se hace un esfuerzo por diagnosticar a los pacientes, es muy probable que, digamos, que facilitar ese diagnóstico y ese tratamiento ahora pues vaya a ser más eficiente que después asumir complicaciones y gastos sanitarios derivados de pacientes en situaciones más graves. Es decir, que probablemente hay que también gastarse un poco el dinero en hacer diagnósticos cuando se pueden hacer los diagnósticos, que ahí va a ser más rentable económicamente hacer los diagnósticos y tratar a esas personas para que dejen de ser celíacas y estar enfermas, que hacer un diagnóstico más tardío, cuando va a ser todo bastante más caro. Una duda, Luis, ya que te tenemos aquí. El problema es, ¿la celiaquía está contemplada en el conjunto mínimo básico de datos? Porque no es hospitalaria. Esto es un problema que parece técnico, pero tiene una consecuencia. Si no está, es difícil cuando la administración, no es por justificar a la administración, pero cuando la administración dice no tenemos datos, es que de donde ellos tiran con esos datos es el conjunto mínimo básico de datos que es. Pero claro, todo eso lo nutren los hospitales. Si no se identifican hospitales, no aparece. Pues ahí tenemos otro elemento. No se sabe cuántos celíacos tenemos en España. No eso se sabe. No es Y luego también mucha gente es diagnosticada. Mucha gente está diagnosticada en la seguridad, la sanidad privada. En la sanidad privada, entonces tampoco sabemos. Muchas veces son a nosotros. Vamos a ver, a nosotros, yo me he reunido con consejeros, a mí en la asociación nos salen más diagnosticados que lo que les sale a la sanidad pública en mi comunidad autónoma. ¿Cómo puede ser posible? Y muchos, porque nosotros siempre decimos, ¿dónde ha sido diagnosticado? Y la mayoría son en hospitales públicos y aún así nos salen a nosotros más que a ellos. No se registra, desde luego el diagnóstico no está registrado. Seguimos adelante. El hecho de ser celíaco una facilita. ¿El hecho de ser celíaco puede llevar a una diferencia de trato discriminatoria? Yo siempre he dicho que somos ciudadanos de tercera. Hombre, de tercera también. Sí, de tercera. De tercera división. Además, se crea una cosa muy injusta, es que durante años ha habido alguna ayuda en algunas comunidades o algunas diputaciones que han hecho, vamos a ver, ¿cómo puede ser que a una persona celíaca que vive a 8 kilómetros de donde yo vivo recibe una ayuda al mes para poder adquirir productos de primera necesidad y yo que vivo a 8 kilómetros no se me dé? O cómo puede ser que la propia administración a funcionarios a través de sus sindicatos y demás destinen dinero para ayudas para adquirir productos sin gluten, la propia administración entiende que hay una necesidad y hay un sobrecoste, como puede ser unas gafas, unas lentillas, y a los celíacos que no somos funcionarios se nos margine y no se nos reconozca esas ayudas. Yo siempre he dicho que al celíaco, como no damos pena, pues bueno, no damos mucha guerra, no comemos pan, no comemos de todo, pero bueno, no damos pena. Pero sí, a día de hoy, y es que además el informe lo recoge perfectamente, porque todas y cada una de las conclusiones son las reivindicaciones que llevamos haciendo, pero claro, con un trasfondo, ahora ya con unos argumentos y unos datos que nosotros hay veces que carecíamos, pero desde luego a partir de este informe vamos a pedir citas con todos los representantes políticos que haya, porque tenemos que ser reconocidos y ser ciudadanos de primera.
¿Más intervenciones? Pues no. Bueno, mejor así. No, lo digo esto porque una de las cuestiones que nos salió en el informe y nos llamó la atención es que ser celíaco es causa de exclusión para determinadas categorías de empleo público, concretamente para ingresar en las academias militares. Entonces, bueno, en un país donde hay paro, pues es un elemento que no dejaba de preocuparnos y sobre el que también actuamos en el informe. Y casi para concluir, aunque luego os pediré que concluyáis cada uno con lo que queráis, con la brevedad de un tuit, pero hablando de tuit, Cira1205 nos dice: el informe está muy bien, pero, punto suspensivo, ¿qué va a pasar a partir de aquí? ¿Cuántos casos no harán? Se admiten apuestas. Yo lo que diría en ese sentido es que nuestra responsabilidad, yo desde la parte de industria, lo que nos toca a nosotros es, antes leía un tuit que hablaba un poco del sabor, ¿no? Que yo creo que tiene toda la lógica, es decir, nosotros hacia donde tenemos que trabajar es hacia hacer no productos baratos, sino hacia hacer productos buenos y baratos, ¿vale? Las dos cosas, pero sobre todo buenos, porque ponía antes uno con productos buenos, llega a la masa crítica, hay más demanda y eso genera, con lo cual yo creo que desde la parte que a nosotros nos puede tocar como industria, lo que debemos hacer es tratar de hacer los mejores productos posibles al mejor coste posible para intentar facilitarlo. Esa debería ser nuestra aportación en este sentido y en el camino pues yo creo que es bueno para toda la sociedad, ¿no? Yo creo que te harán todo el caso... No, a mí no. No, que te harán, digo al celíaco, le harán todo el caso que quieran que se le haga. Es decir, afortunadamente estamos en un país con unas estructuras asociativas, científicas, sociales, de todo tipo. Bueno, lo que el ciudadano tiene que moverse. Lo que sí es verdad que no te lo van a dar solución. No te van a llamar mañana a la puerta, te van a decir: mira que ha dicho Montoro que te vamos a dar tanto para que compres pan. Ojalá. Eso no va a pasar. Si tú tienes que estar, bueno, pues moviéndote, ejercitando tus derechos y pidiendo lo que necesitas, ¿no? Y haciendo pues que las consejerías de sanidad te atiendan adecuadamente, que haya pues lo que es lógico y correcto, y que la industria pues fabrique productos buenos. Bueno, yo creo que si todos nos implicamos, todo funciona mejor. El victimismo no suele funcionar. Bueno, yo puedo hablar desde el punto de vista de la sociedad española de enfermedad celíaca, que es una sociedad muy amplia, con múltiples integrantes en distintos campos, que luego están trabajando desde el punto de vista asistencial, investigador. Se está trabajando, esto es un impulso más, es decir, que el estar hoy aquí, yo representándola, pues da un impulso a la sociedad. Y desde luego pues vamos a seguir trabajando. Y desde el punto de vista asistencial, yo en mi hospital, pues también tratar un poco de interrelacionar mejor con primaria, con el resto de los especialistas, dar mejor a conocer la enfermedad. Pero bueno, luego también lo que digan las Cortes, ¿no? Hay que decir que esto se presentó a las Cortes, ya es cosa de las Cortes. Obviamente son ellos los que... Yo creo que ha sido un empujón enorme la elaboración de este informe. Es curioso, como puede ser, muchas veces pasa en política, que todos los partidos políticos, siempre cuando es elecciones, nos llaman, todos quieren reunirse con nosotros a todo correr, todos les parecemos un núcleo importantísimo, todos están muy sensibilizados con nosotros, pero a la hora de legislar o apoyar las iniciativas del resto de partidos, pues sabemos cómo funciona esto, pues se les olvida ir todos a una, como en muchas cosas que se tiene que hacer, cosas de Estado. Yo creo que la celiaquía y la salud es una cuestión de Estado y todos los partidos tendrían que apostar por ayudar no solo a los celíacos, sino a todas las personas que lo necesiten. Y ya vuelvo a repetir, que no solo lo decimos nosotros los pacientes, que nos quejamos de todo, sino que la oficina del Defensor del Pueblo lo dice que hay que hacer, en ese informe se recogen 22 consejos, que además todos ellos son perfectamente asumibles por la Administración española y desde luego desde la Federación vamos a insistir en que uno a uno de esos 22 puntos se vayan cumpliendo. Me consta que sus señorías están tomando buena nota. ¿Os animáis con el tuit final o no? ¿Alguna hablas ahora o callas para siempre? Yo es que no tengo mucha alma de periodista, pero no sé qué decir. Que trataremos de desarrollar los mejores productos para seguir creciendo en esta oferta a los celíacos y pondremos nuestro grano desde el punto de vista de la industria. Ha sido de 140 caracteres, pero merece la pena el compromiso. Jesús.
a ver si llego a los 140. Se puede vivir muy bien sin gluten, no hay ningún problema. Preocúpate por ti, aconséjate de buenos profesionales y no vas a tener ningún problema de salud. Confianza, tranquilidad y, bueno, comer bien, dieta mediterránea. Estupendo. Vamos a tratar de hacer un diagnóstico rápido, un diagnóstico preciso y hacer las mejores recomendaciones que podamos a los celíacos. Bueno, pues que hoy es un día muy importante. Tenemos una gran herramienta gracias al trabajo que ha realizado la Oficina del Defensor del Pueblo y todas las personas que han colaborado con ello. Y, desde luego, ahora solo falta que nuestros políticos nos hagan caso. Estupendo. Pues muchas gracias a los cuatro, de verdad, por vuestra forma de expresarlo y por, en fin, vamos a dar un aplauso. Y muchas gracias también a las personas que han estado iluminándonos con los correos. Ahora le dejo y le dejamos todos con la Defensora del Pueblo. Misma me queda. Luego. Sí. Bueno, sí. Sí. Si puede. Esta es la Comunidad de Madrid. Sí. Es que si no, no te van a oír, te oiremos los de aquí, pero no los que nos están siguiendo en streaming. Que me parece que el informe es un avance y para nosotros es muy importante porque es una base sobre la que podemos reivindicar todavía mucho más que lo que hacemos hasta ahora. Quizás en el informe y en lo que se ha hablado aquí, yo lo único que veo es o que quiero hacer una pequeña matización. Creo que se ha insistido poco sobre el diagnóstico. El doctor Fernández Salazar decía que el diagnóstico había mejorado mucho. Efectivamente, el diagnóstico ha mejorado mucho, pero yo solo quiero poner un ejemplo de esta misma tarde. Nosotros todos los lunes tenemos recepción de celíacos y viene mucha gente. Entonces, hay una chica que venía hoy que la diagnosticaron el 21 de marzo, no había podido llegar a ninguna de los lunes hasta hoy. Y esta chica venía le acaban de diagnosticar enfermedad celíaca, es una chica que llevaba 7 años que no tenía regla, y llevaba con problemas gastrointestinales y diagnosticada de colon irritable desde hace 5 o 6 años. Con lo cual, esta chica ha costado un dineral al Servicio Nacional de Salud y le han tardado en diagnosticar 7 años cuando tenía síntomas incluso gastrointestinales, porque hay muchas veces que otros médicos puede ser un poco más difícil el diagnóstico, pero hasta los de gastro no están suficientemente preparados para lo que es la enfermedad celíaca. No la conocen, no la han desarrollado en la carrera, creo que no tienen ni siquiera una hora sobre la enfermedad celíaca, apenas unos apuntes. En nutrición creo que es exactamente lo mismo, porque cuando nosotros vamos a dar charlas a las facultades de nutrición tampoco saben absolutamente nada. Ese día que vamos nosotros, que es 1 hora y media, 2 horas, es cuando más han aprendido durante los 5 años de la carrera. Entonces yo creo que hay un problema de formación muy grave, tanto en los nutricionistas como en los médicos. Y bueno, por lo demás, el informe fantástico y muchísimas gracias al Defensor del Pueblo y a todos los que han participado. Muchas gracias. Sí. No, aquí. No. Sí, por favor, claro. No, ya no hace falta. Gracias. El informe es este y ahora lo vamos a distribuir o lo van a distribuir, aparte de que se puede descargar, pero quería enseñárselo, ha salido un poco chillón de colores, pero en fin, lo importante es el contenido. Están aquí 2 senadores. Yo creo que el Senado tiene que no solo decir algo, sino intentar a ver si se puede impulsar varias acciones. Sí. Y en otros supuestos, en otras enfermedades y en otras situaciones, años atrás también el Senado ha tomado iniciativas, ha habido comisiones especiales para estudios y luego han hecho actuaciones. Confiamos ahora en que se pueda emprender acciones hacia las administraciones que completen las que desde esta institución del Defensor podemos hacer y que están incluidas ya en el estudio, porque la institución del Defensor no es un órgano ejecutivo ni legislativo
aquí están los legisladores, el Ejecutivo son los ejecutivos de las administraciones autonómicas, el de la Administración General del Estado, los ministerios. Nosotros lo que hacemos es recomendar a estas administraciones que tienen poder para, de acuerdo con la Constitución, les recomendamos que actúen en un campo o en otro con un tipo de medidas o con otras, pero es a ellas a las que corresponde la acción y la resolución o el intento de resolución de problemas. Nosotros hemos hecho, a raíz de este documento, bueno, quería comentar algo del inicio de este estudio. Empezó el verano pasado, como ha dicho José Bartolomé Martínez, que ha intervenido hasta ahora, que es la persona al frente de este área dentro de la institución del Defensor del Pueblo. Comenzamos el verano pasado, a mitad de verano, por unas cuantas quejas que habían llegado. Y eso motivó y dijimos, ¿por qué no hacemos, dado que se dirigen a nosotros personas con esta situación, ¿por qué no hacemos un estudio para ver cómo se tratan estas circunstancias y esta enfermedad? Yo quiero confesar, porque lo dije desde el inicio, que tengo varias personas en la familia y no quería yo asumir demasiado protagonismo, porque no es una cuestión familiar, ni mucho menos. La prueba es las personas que están aquí, que hoy nos escuchan. Esto afecta a muchas personas, pero en fin, yo quería dejarlo claro también desde el inicio. Los acontecimientos y la actuación de la institución pues nos han llevado a conectar con las personas que hoy nos acompañan, que han sido ponentes, y algunas otras personas que no han sido ponentes pero que hoy no están con nosotras, y a personas que han participado para efectuar este estudio. Hemos hecho, como ha dicho Concepción al inicio, hemos hecho 22 recomendaciones a 59 organismos. Ha llevado bastante tiempo el trabajo, entonces se ha terminado a finales de abril. A principios de mayo se han enviado las sugerencias o recomendaciones a las administraciones. Estamos empezando a recibir respuestas, pero no todas. A día de hoy, pues hay una respuesta de la Secretaría de Estado de Educación, todas positivas, pero hay que hacer el seguimiento, a ver si lo que dicen se convierte en realidad. La Agencia Española de Consumo y de Seguridad Alimentaria y Nutrición, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, comunidades autónomas, hay respuesta de Aragón, de Extremadura, de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, de Cantabria, Asturias, La Rioja, Murcia, Navarra, Madrid, hay muchas ya, y todas son afirmativas y van a procurar hacer lo que la actuación en el campo de su competencia como administración. Nos queda el Ministerio de Sanidad, que ese sí que es importante, y ahí tendremos que empujar entre todos. Nos queda todavía, está pendiente de contestar, la Agencia Española de Medicamento, también importante, y la Secretaría de Estado de Hacienda, naturalmente. Y nos quedan también, bueno, algunas comunidades autónomas que irán contestando. Pero creemos que vamos a obtener respuestas de todas, eso por supuesto, porque las administraciones están obligadas por ley a contestar. Y si no contestaran algunas, más le valía contestar, porque les denunciamos ante la Fiscalía General del Estado y entonces contestan inmediatamente. Pero, en fin, las administraciones, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas contestan siempre. Y ahora tenemos que hacer este seguimiento entre ustedes, que tanto que nos han prestado y que prestan a la comunidad un servicio enorme, y el Senado, no sé si el Congreso de los Diputados, pero
otras administraciones y nosotros mismos tenemos que hacer el seguimiento de todo ello, intentar facilitar, hacer la vida un poco más fácil a familias y a personas que ya han descrito. Yo no voy a entrar en más descripciones porque lo han hecho ellos estupendamente y son muy buenos conocedores de las circunstancias y de las necesidades de estas personas. Nada más que les reitero la gratitud en nombre de la institución del Defensor del Pueblo, desde donde debemos proteger y defender derechos e intentar ayudar, y libertades también, naturalmente, ayudar a personas que tienen unas circunstancias familiares, personales, difíciles o que tienen un padecimiento o una enfermedad. Les agradecemos muchísimo la atención y la colaboración y a ustedes la atención. Y si somos muchos y hay muchas administraciones, organismos, departamentos, universidades, departamentos de la sanidad, de los hospitales, etcétera, que hablan de esto, que difunden, que divulgan, que dan a conocer, pues seguramente ayudaremos entre todos a lo que ustedes nos han explicado aquí y a llegar a facilitar, como decíamos, la vida a estas personas que parece que son muy numerosas, aunque no las tengamos censadas a todas ellas, y que dentro de unos años pues apenas haya que informar, porque ya la gente tiene conciencia, está informada, sabe dónde hay que acudir, en fin, y se logre a lo largo de un tiempo hacer una gran campaña de divulgación, de difusión y también de atención y de ayuda a las personas que tienen la enfermedad o que padecen celiaquía. Gracias a todos porque ustedes colaboran muchísimo al venir aquí con nosotros y nos ayudan en esta tarea y, en fin, estamos a su disposición si quieren en algún momento comentarnos algo, hacernos llegar una nota, una opinión, una observación o una crítica para que podamos no dejar dormir el estudio, sino revisarlo incluso dentro de un tiempo, ver qué se ha obtenido, si hay que hacer una adición de aquí a un año, de aquí a año y medio, completarlo. Estamos a su disposición y gracias a todos por su ayuda y colaboración. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Me gustaría hacernos una foto con usted para nuestras revistas.